Bueno, buenos días para todos. Hoy tenemos la oportunidad de poder conversar con el entrenador actual de la cantera de Patriotas Fútbol Club, el señor Daniel Herrera, sobre un tema bastante polémico en los últimos años que ha generado bastante inconformidad para los fanáticos del fútbol en general, que es la prevención de derechos humanos de cara a los próximos mundiales de fútbol. En este tema ha generado muchas discusiones, ya que en los últimos años se han conocido testimonios y pruebas de que la FIFA ha escogido sedes de mundiales donde normalmente se vulneran los derechos humanos. Hablando en general del último mundial en Qatar, que fue en 2022, donde hubo discriminación contra personas por su sexualidad, malas condiciones laborales para trabajadores y pues un gran número de vulneración de derechos humanos, violando así el derecho a la salud y seguridad en el trabajo, pues que habla sobre que es fundamental las condiciones de los trabajadores, ya que en ese caso de si inadecuadas pueden poner en riesgo la integridad física y mental de los trabajadores. A lo largo de esta entrevista analizaremos los diferentes aspectos de la prevención de derechos humanos de cara al Mundial de 2026 y 2030 y su impacto en la afición deportiva, las políticas implementadas por la FIFA y gobiernos de países anfitriones, así como las lecciones que se pueden extraer de mundiales previos para garantizar un entorno seguro y justo para todos. Nuestro invitado compartirá su perspectiva sobre la efectividad de las políticas de prevención de algunos derechos humanos de cara al Mundial 2026 y si se podrían haber evitado alguna de estas violaciones. Sin más preámbulos, es un privilegio tener con nosotros a nuestro invitado y le damos la bienvenida. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días para todos. Pues es un gusto y un agradecimiento primero contigo por la invitación. Y, y bueno, pues siempre es bueno compartir ideas y aprender de cosas buenas día a día en un ámbito donde actualmente cada opinión y cada cosa tiene validez desde que sea con respeto a las diferentes ideas que tenemos. Listo, perfecto. Entonces, don Daniel, le voy a comenzar a hacer las preguntas inmediatamente. Eh, ¿Usted considera que en la actualidad existen preocupaciones en el ámbito deportivo en torno a la vulneración de derechos humanos, no solo sobre los jugadores, sino de personal de apoyo en la organización de los eventos deportivos? Ujú. Pues es que Juan, mira, lo que sucede más que todo el tema es que normalmente el espectador o nosotros como público siempre hemos visto muchas cosas a partir de lo que nos muestra el fútbol, ¿no? A partir de algo muy pequeño, porque detrás de cada cosa pues siempre vienen más. Esto a qué me hago referencia. Finalmente nosotros siempre vemos el entorno del jugador e incluso muy pocas veces el entorno del entrenador. Pero aparte de eso, el staff, de todo lo que hace un equipo de fútbol, pues es bastante amplio, ¿no? Y lo que te digo, para el espectador, pues siempre va a ser lo básico y lo principal, es el tema del jugar de fútbol. Durante muchos años, en los últimos 20 años, se han venido manifestando muchas cosas del tema de, de esta problemática que aparte involucra a nivel mundial, no solo Sudamérica, no solo Europa, sino Centroamérica, Norteamérica, África y Asia, que a medida de lo que yo te digo, lo que pasa es que finalmente el espectador siempre ve el ámbito del jugador, pero detrás de ello, el entorno de ello, nunca ha sido mostrado de otra manera. Y en los distintos lados y las oportunidades que he tenido de trabajar en el exterior, nosotros siempre vemos la punta del iceberg. Entonces, a partir de ahí, pues si le pasa eso a un jugador profesional, digámoslo así, ahorita lo más reciente, digamos el tema de racismo y cosas así, le puede pasar a un jugador del Real Madrid, que es lo que involucra y lo que significa el Real Madrid. Imagínate lo que pasa de ahí para adelante, de, a partir de adelante todo el tema a nivel mundial, ¿no? Sí, Entonces, es algo común, lastimosamente, que lo vemos en un gran problema cuando sucede en un tema específico, pero pues finalmente todos los días y a toda hora estamos sufriendo de ello.
Sí, claro, perfecto. Eh, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta lo que usted menciona sobre el entorno, ¿usted considera pertinente que se abra una discusión en torno a este tema, el contexto de los mundiales de fútbol específicamente? Pues teniendo en cuenta lo que se denunció en el Mundial de Qatar en 2022. Ujú. Bueno, el tema de digamos, la FIFA, digamos, fue el ojo del huracán. Lastimosamente, el Mundial de Qatar 2022 fue el ojo del huracán, no por el aspecto deportivo, no por lo que implicaba llevar un mundial a esta zona del mundo, sino aparte de ello lo que sucedió antes de llegar al mundial. O sea, el mundial se lo van a Qatar en el 2000, en el 2010, si no estoy mal, bajo la dirección de Joseph Blatter, donde implicó no solo el tema de una corrupción, sino aparte de eso, implica el tema de la construcción de nuevos escenarios, lo que implica un mundial, ¿no? Empecemos por ahí. Lo que implica un mundial a nivel mundial es un cambio sociopolítico o socioeconómico, aparte de ello, para un país. Y empieza ahí el tema de Qatar a partir del 2010, donde tienen que prepararse durante 12 años una sociedad que no está acostumbrada al fútbol, que no tiene, sin decir, a ver, ojo, sin decir que, sin desmeritar que una sociedad en un momento puede ser su deporte principal el fútbol, no, eso no quiere decir nada, sino que cambia todo el tema al entorno de jugar un mundial a partir o pasar por encima de cualquier cosa. Y lo más importante acá es pasar por encima de los derechos humanos que se involucran en esto, ¿no? Empezando con personas locales, pero aparte de eso con personas inmigrantes del país, donde pues, es de conocimiento público todo esto. Y a partir de ahí la FIFA generó todo ese tema, no en lo deportivo, ya finalmente lo deportivo es un paso, un caso externo que se convirtió, sino para llegar se encontraron cosas pues, realmente tristes para la actualidad en la que estamos, encontrarse con ese tipo de cosas. Sí, claro. Usted como entrenador, eh, ¿cuáles son o pues deberían ser los principales actores involucrados en la protección de derechos humanos durante los mundiales, como entrenador y aficionado? Bueno, como lastimosamente el fútbol se convirtió en eso, en un negocio y, y siempre se ha convertido en el tema de una discusión en muchas cosas, el tema que todo prime, ¿no? En todo sentido. Finalmente, pues los actores principales siempre van a ser los jugadores, por encima de todo, ¿no? Pero bueno, Sí, ahorita hay una problemática con este tema, con el tema de los jugadores, mm, por el número de exceso de partidos, pero segundo, y el tema es ¿por qué damos las sedes a ciertos países y en qué momento se dan? Se ha prestado todo para ello en el tema de la FIFA. Bueno, ahorita hay un tema de control que se está empezando a hacer por parte de la FIFA, pero finalmente después de cuánto tiempo o después de cuántas manchas ha tocado eso. Entonces todo ello recae sobre las malas cosas que se haya desarrollado, eh, el negocio como se ha convertido, sin ser medio crítico, sin nada de eso, pero sí considero que pues actualmente los jugadores tienen un exceso de partidos, todo el tema de lo que implica el tema estructural para poder hacer mundial, y a partir de ello, digámoslo así como aficionado, pues siempre es divertido ver un mundial, porque finalmente es una cita de cada 4 años. Pero ¿qué está pasando en esos 4 años? Esa es la pregunta que yo creo que 4 o 8 años que uno siempre, pues uno como aficionado incluso no, nunca se ha hecho. Y a sí, partir de ahí, pues está empezando a pasar cosas que están saliendo a la luz, ¿no? sí, así es. Eh, ¿Cómo se considera que la falta de derechos humanos puede afectar la imagen de un país anfitrión? En ese caso, pues, ¿cómo pudo haber quedado la imagen de un país como Qatar con lo sucedido en ese mundial precisamente? Ujú. Bueno, acá, digamos, yo creo que nosotros somos un país del mucho del que dirán, ¿no? Del mucho del tema de lo que cuentan las personas, ¿no?
Realmente siempre uno lo que escucha, bueno, yo no he tenido la oportunidad de estar por la zona de, de- de Qatar, pero pues uno queda siempre con la sensación de todo el tema de ciertas represiones que hubo en su momento, ¿no? Y finalmente, a ver, no está mal que cada país tenga sus limitaciones y sus cosas, pero sí hay cosas que pues realmente todavía están ambiguas para nosotros, indiferentemente que son cambios culturales y todo, pero a partir de ello, pues Qatar se convirtió en el centro donde las prohibiciones son lo común, desde el respeto al tema de personas del LGTBI, e incluso personas o incluso el tema de las mujeres, donde no se podía tener un comportamiento como se puede, como se puede tener acá. Entonces, a partir de ello, eh, yo creo que el Mundial de Qatar, más que en el tema deportivo, también quedó en cosas en el tema social en ese sentido, donde desde las mujeres hasta diferentes personas con su identidad no podían expresarse libremente, porque esa fue la verdad. Sí, precisamente esa fue la verdad. Si usted, don Daniel, fuera un organizador de un mundial, ¿qué medidas usted implementaría para garantizar el respeto a los derechos humanos? Bueno, está muy buena la pregunta, aunque a lo mejor si tuviera la respuesta estaría con un puesto en la FIFA. Sí. Pero creo que a partir de la elección de los mundiales, bueno, ahorita vienen dos mundiales con tres países organizadores, es la primera vez que pasa ello, eh, el del 2026 y el del 2030, empezando desde la elección digámoslo así, el comité tiene que organizar mejor el tema de la elección. Finalmente un mundial no es nada barato hacerlo, No, pero yo para. creo que la elección de cómo se debe hacer, ¿no? Porque no es tan fácil, por más que hayan comités o entes organizadores internos de la FIFA, finalmente ya hay una problemática. O sea, tenemos que arrancar desde la raíz. Entonces, la primera problemática ahorita es el del 2030. Ya se está manifestando lo de Marruecos. Marruecos tiene que cambiar muchos escenarios por el tema de su estructura deportiva. Entonces, a partir de ahí, España y Portugal, bueno, de por sí también viene el centenario, me salgo ahí, viene el centenario del tema de los mundiales. Van a haber tres partidos acá en Sudamérica, pero a partir de todo ello, o sea, son seis países para organizar, van a haber unos partidos acá en Sudamérica, los otros van a ser en España, Portugal y Marruecos. Y a partir de ahí, ¿por qué se da la elección de esos países? Bueno, España, Portugal, pues podrán tener la estructura, la infraestructura deportiva, pero Marruecos no. Entonces, aparte de eso, Marruecos ya es un país, no sé si esté bien la palabra, país tradicionalista en muchas cosas en sus aspectos sociales. Algo muy parecido en Qatar, de pronto no igual. Pero entonces es la raíz de dónde viene, de la elección del Mundial. Y en torno a ello, yo creo que lo primero sería es evaluar por qué se le da la sede, sin, lo que vuelvo a decir, no quiere decir que tiene que ser un país futbolero, porque estaríamos en un tema otra vez equivocado. Pero el tema de la elección primero de la sede del Mundial, eso sería lo primero. Y lo segundo, actualmente la FIFA ya tiene un comité de derechos humanos para, pre, para prevalecer las cosas en todo sentido y que todo mínimamente haya algo de dignidad en las cosas. Entonces, yo creo que lo primero, el primer problemática que nosotros tenemos es saber de dónde vienen las elecciones, por qué se escoge cada país y si está en la capacidad para poderlo hacer independientemente de lo que sea. Listo. ¿Usted piensa que el público debería exigir más responsabilidad a a los organizadores, en este caso la FIFA, en cuestión de derechos humanos, como exigir que ellos deberían implementar otro tipo de medidas para prevenir lo ocurrido en Qatar? Es que el deporte, bueno, el fútbol, es un deporte que finalmente es,
es pasional. No sé si, no sé si nosotros como público damos primero el tema de decir que queremos el tema de derechos humanos, todo ese tema, o queremos ver el espectáculo. No sabría decirlo porque finalmente, de pronto, unos podríamos estar de acuerdo, otros podemos estar de acuerdo con muchas cosas, pero finalmente, en prácticas, el Mundial de Qatar se hizo. Entonces yo creo que sería muy bueno en su momento, pero yo creo que la afición, lastimosamente, está por encima, o el espectáculo está por encima de muchas cosas. Y es la realidad, o sea, empezando pues, a nombre propio. Yo no sé si yo igual manera tenía el conocimiento de lo de Qatar, pero pues finalmente yo disfruté el Mundial. Y finalmente fui un consumidor del Mundial. Y eso es lo que se ha convertido en muchas cosas del fútbol, que está bien, o muchos deportes, pero finalmente no sé si la FIFA, por más de que haya espectadores, de que no estén de acuerdo con ello, finalmente el fútbol se convirtió en un consumo masivo a nivel mundial, donde generan muchas cosas como ellas. Entonces, no lo vería tan fácil en ese sentido, porque finalmente, por más que nosotros sepamos, pues incluso por más que no sea fanático, el mundial es algo donde cada cosa y cada capacidad, incluso cuando no está en nuestro país, se vive de otra manera. Colombia no estuvo, la selección no estuvo en este mundial, pero igual manera hubo a ver, ¿cómo se llamará? ¿Cómo lo podemos decir? Hubo otro conocimiento deportivo de que nos captó la atención, que eran los dos últimos mundiales de los dos jugadores más famosos en ese momento del mundo. Entonces, no sé si el público pueda llegar a hacer eso porque lastimosamente, por más que desee y por más que quiera, va a ser muy difícil, va a ser muy complicado porque finalmente el fútbol se convierte en que somos consumidores activos del tema. Sí, sí, usted es me imagino que un gran espectador de los mundiales. Eh, Poniéndolo en situación de que estemos en un mundial acá en Colombia y usted presenciara una violación de derechos humanos como aficionado, experto en el tema, ¿qué acciones tomaría? Bueno, todavía no soy experto, ojalá lo pueda hacer algún día, pero eh, qué difícil el tema porque esa pregunta, cuando roban en la calle y uno está viendo qué hace, es difícil o a lo mejor moralmente te diría que está mal. Moralmente puedo decir, no, realmente me abstengo a ir a un partido, pero entre la realidad y el hecho pues hay mucha diferencia. Entonces, eh, me gustaría decirte no, sería el primero que diría que no, sería el primero en decirte parar las cosas y eso. Eh, Pero lo mismo, vuelve a la misma cosa. Cuando uno ve un robo en la calle, ¿cuál es el comportamiento de uno? Sin decir y sin meterme en problemáticas que no son. Siempre considero que uno tiene cosas morales que lo impiden hacer ciertas cosas, pero es algo complicado. sí. Eh, ¿Cuáles son algunos de los principales pues, derechos humanos que pueden verse afectados durante pues, un mundial? En ese caso, el de Qatar y los que se pueden presentar más adelante. Ujú. Uf, pues yo creo que el principal, si vamos a la raíz de todo el principal, finalmente las estadísticas lo dicen, cuántas personas murieron en Qatar. Simplemente, o sea, el derecho principal. El primer derecho que creo que todos tenemos. Ese fue el primer derecho que se habla, que se violó. Y no está inventado ni está dicho, sino es el primero y así se ha demostrado y estadísticamente hay las cosas. Ahorita pues realmente, pues lo que yo te digo, ahorita la FIFA está controlando las cosas, pero partiendo de ahí, ya, si el derecho a la vida no es lo principal y el derecho es el primer derecho que se viola, grave. O sea, finalmente hasta Jaime Garzón lo decía, como en la Constitución pone el tema del derecho a la libre expresión. Entonces,
A partir de ahí yo creo que cualquier cosa ya no tiene validez de nada. Si se respeta el primer derecho fundamental, ¿no? Eh, eh, Hay mecanismos, usted como entrenador conoce algunos mecanismos para que las víctimas eh, puedan presentar quejas o pues si no conoce si deberían existir alguno de estos mecanismos. Ujú. Bueno, finalmente estoy en la postura de que estamos todavía formando personas, ¿no? Yo siempre le he dicho a los equipos donde he estado y eso, es, pueden ser buenos jugadores, pero primero que todo pueden ser tienen que ser buenas personas. O bueno, más que un jugador, tienen que ser personas. No pueden ser solo jugadores y no servir a la sociedad. Hay mil maneras de poder hacer acciones legales y todo el tema, pero yo creo que primero inicia con el cambio interno que uno puede hacer, ¿no? Eh, la juventud, bueno, yo no soy muy viejo, la verdad, pero trabajo con un entorno joven y, y lo más importante es empezar a inculcar eso desde ahí, ¿no? Empezar a formar, empezar a fomentar personas más que jugadores. Y esto lo digo en pro. Hay mil maneras para generar acciones, hay mil maneras, incluso la FIFA tiene un canal de bueno, digámoslo así, de quejas o reclamos, directamente en la plataforma, en la página. Pero más que llegar allá, yo creo que es empezar con el tema, uno que lo puede hacer, es el tema de las personas internamente a las cosas, ¿no? Eh, saber lo que se está bien, lo que se está bien, y hay que formar personas, ¿no? El deporte también permite eso y por más que queramos evitar una problemática y eso, siempre toca ir a la raíz. ¿Y la raíz dónde es? Los intérpretes, los jugadores, bueno, incluso los entrenadores. Es donde tenemos que empezar a ir sobre el tema. Yo te puedo decir mil maneras de poder hacer cosas o de poder manifestar, pero lo más importante es empezar cambiando uno, empezar a ir haciendo las cosas uno. Y lo mejor, lo más importante es eso. Yo siempre creo eso en los jugadores. Y hay mil maneras, a lo mejor, y conocedor o no conocedor, pues yo creo que lo más importante es desde uno empezar a hacer un pequeño cambio para que no sucedan las cosas. Eh, en general, ¿usted cuál piensa que es la relación entre el fútbol, el deporte en general y la promoción de derechos humanos? Bueno, últimamente no lo tengo ahorita presente desde cuando el fútbol siempre ha sido empático en ese sentido, con el tema de de los derechos humanos. Esto en pro que lo digo, siempre en cada partido hay campañas, independientemente de lo que sean, son campañas publicitarias que se han venido involucrando en ello. Lo vimos en la Copa América de ahorita, la del 2024, en la Euro y bueno, incluso en el Mundial, el famoso Mundial 2022. Pero el fútbol siempre ha tenido una relación específica por ese ámbito importante en las cosas. Lastimosamente, todavía quedan ciertas cosas que no cuadran. Pero el fútbol ha tenido, en ese sentido, ha querido ser partícipe después de tantas cosas que ha cometido mal, pero ha querido ser partícipe. Desde incluso el castigo, lo que yo, cuando arrancamos el tema de la persona de los insultos racistas a Vinicius, se le dio el claro ejemplo, cosas como esas. Pero sí, el fútbol siempre ha sido partícipe en su doble moral en muchas cosas, pero es partícipe con los claros ejemplos que te digo, con su doble moral, pero es partícipe. Eh, Usted como entrenador y aficionado, ¿tiene conocimiento de situaciones en otros mundiales de fútbol pasados en los que se haya vulnerado derechos humanos? El de Brasil también fue problemático. Obviamente ese como aficionado a uno el tema, pero el de Brasil tuvo muchos problemas y muchas cosas donde realmente quedaron ahí, y el de Sudáfrica. El de Rusia, lo que pasa es que Rusia siempre ha tenido, pues,
diferentes cosas alejado de muchas maneras sociales. Pero el de Sudáfrica fue problemático en muchas cosas. Realmente nunca quedaron ahí, realmente nunca se prestó atención. Y el de Brasil, seguramente ahorita no tengo la estadística, pero, pero sí sucedieron violaciones a los derechos en Sudáfrica y en Brasil. Ahora, los mundiales arrancan desde el 1930. El primer mundial se hace en Uruguay con 4 países. En el centenario fue la final. Bueno, ya esto es de historia. Pero desde el 30 hasta la actualidad han tenido que pasar muchas cosas en tema de, de violaciones, ¿no? De los derechos. Y esto en pro que lo digo, finalmente ya vamos a cumplir 100 años y nos hemos venido de cuenta hasta... Ha sido una problemática que nunca se ha puesto atención, hasta en sí el tema de Qatar. O sea, hay conocimiento de lo de Brasil, hay conocimiento de lo de Sudáfrica, pero en sí el tema de donde fue problemático, donde en verdad alguien puso la lupa de ello, fue Qatar. Pero en 100 años, miles de cosas. Y ahí cada mundial tiene tanto tiene una historia deportiva como una historia que oscurece el mundial. Eh, Así nomás el mundial de Argentina, cuando gana Argentina el primer mundial del 78, si no me estoy mal. El entorno político, ¿cuál era de Argentina y qué sucedió durante el mundial? ¿Y por qué se hizo el mundial? Ahí nomás en ese punto. Y está la historia, está el escrito de las cosas que sucedieron durante el mundial. Que Argentina ganó el mundial, claro, porque era lo conveniente en muchas cosas. Pero si uno se va a la raíz, ¿quién era el presidente de ese momento de Argentina? Ok. Eh, bueno, ya las preguntas están terminadas. La actividad de cierre en este caso. Eh, a lo largo de esta entrevista hemos profundizado en los temas más relevantes en el marco del Mundial de 2026, la prevención de derechos humanos. Nuestro invitado comparte una reflexión crítica sobre las políticas implementadas, no solo en términos de seguridad, sino también en su relación con la protección de los derechos humanos. Si bien algunas de estas medidas, según lo que mencionó nuestro invitado, son consideradas necesarias para garantizar un evento seguro, también es vital reconocer las lecciones de los mundiales previos en relación social y la conversación de hoy. Destaca la importancia de aprender de experiencias pasadas para avanzar hacia un entorno que respete la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas involucradas. Está claro que para lograr que el fútbol vuelva a ser el centro de atención del mundo entero, es fundamental evaluar críticamente las estrategias del pasado y explorar enfoques alternativos que promuevan el diálogo, la justicia social y el respeto por los derechos humanos. Eh, ag- Agradecer personalmente a don Daniel por su tiempo y por esta importante conversación y su aporte final. Por favor. Ajá. Eh, bueno, así como también el fútbol deja cosas malas, ha dejado cosas buenas. En cada mundial y en cada evento deportivo que se ha hecho ha dejado cosas buenas. Porque pues también hay que ser realista. Sigo creyendo que pues el fútbol es el centro de atención de muchas cosas y en muchos lados es el centro de atención, pero siempre nos hemos dado cuenta, el ser humano se da cuenta de muchas cosas tarde. Y es ahí donde pues siempre es importante, independientemente, y suene feo decirlo, pero es importante no volver a cometer el mismo error. Ojalá, pues, cada evento tiene su amor y su entorno que le brinda al aficionado, pero ojalá cada día pues sea un, ¿cómo decirlo? Sea un tema puntual para prever los derechos de todos. Y finalmente, los jugadores siempre van a ser el centro de atención de todo, pero detrás de ello hay personas que hacen posible todo eso, desde el trabajador hasta la persona del staff del estadio. Entonces, a partir de ello, ojalá que
que los derechos siempre sean lo primordial en cada mundial y en cada evento deportivo, ¿no? Y cada evento deportivo, no solo el fútbol, sino cada evento deportivo, genera al aficionado el espectáculo que desean. Entonces, eso es lo más importante, como siempre lo he dicho. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Siempre vemos más las cosas malas que las buenas, pero siempre es un punto que debe ir cambiando a medida que va pasando las cosas, sin dejar olvidado las vainas, sin dejar olvidado cada cosa que debe ir pasando para poderlo hacer. So, bueno, don Daniel, muchas gracias y un placer. Luego, Juan, a ti, gracias por la invitación y por tenerme en cuenta. Eh, Realmente nunca he ido más allá de la pregunta de esta semana que estuvimos hablando y eso. Me puse a pensar muchas cosas, o finalmente todos tenemos conocimiento, bueno, la mayoría creo que tenemos conocimiento de lo que sucede, más no, nunca supimos qué pasó con Qatar, nunca supimos qué pasó con las personas de más, ¿no? A lo mejor si uno indaga, seguramente va a ver las cosas, pero siempre quedó ahí. Realmente qué buena entrevista y qué buen punto. Finalmente, el deporte es muy amplio, pero muchas veces es tan amplio que nunca abarcamos lo que en verdad vale la pena, que es la vida del ser humano. Así es.